poquito, más o menos, la anterior clase los que estaban, vimos un poquito de algoritmos, ¿no? La introducción básica a Pascal, ¿no? Todavía no vamos a ver Pascal. Esto estábamos viendo, ¿no? En la anterior clase, creo que sí. A ver, a ver, a ver. Sí, estábamos viendo esto. Me acuerdo que habíamos hecho esto en la anterior clase. La prueba de escritorio, no de un algoritmo, de otro. Algo básico, habíamos hecho las estructuras básicas, ¿no? Ahorita vamos a hacer uno para repasar. El aprobado, ¿no? El aprobado. Ya este sí está bueno. Y el sueldo. Y aquí dice... Ya. Ya vamos a hacer este. ¿Ya? Yo creo que el ingeniero igual les va a explicar, ya que como son hartos ejercicios, igual les voy a pasar. Como me lo piden. Ya que como es el contenido del ingeniero, como saben, el ingeniero está explicando uno de unos apuntes. Por X motivos que ni yo desconozco. ¿Ya? Su segundo parcial es netamente resolver ejercicios de este tipo, ¿no? Hay un problema para usted y el problema ustedes le tienen que dar solución. Y la solución trata de elaborar el diagrama de flujo, que no es nada más que esto que ven acá, claro, pero yo les digo que lo vamos a ver ahorita, lo vamos a analizar. ¿Ya? Por ejemplo, me dice, a ver, acá me dice el enunciado, ¿no? Hay que leer bien el enunciado para saber qué es lo que hay que hacer. Si ustedes analizan mal el enunciado y hacen otra cosa, eso está mal, ¿no? A diferencia del anterior parcial que solamente era como sumar, restar, aunque una nueva forma de hacerlo, ya que eran otros tipos de base. Aquí tienen que pensar. Por ejemplo, dice, prepare un algoritmo que lea un número entero. E imprima el cociente y el resto de dicho número, dividido entre 3 y además indique si es divisible entre 3. A ver, a ver. El cociente y el resto, dice, ¿no? El cociente, la parte de cuando uno divide dos números, y el resto del dicho número dividido entre 3. Y además indicar si ese número es divisible entre 3. Ya. En este caso, ¿no? Hay que ver qué es lo que necesitamos. El enunciado dice, prepare un algoritmo para leer un número. O sea que necesitamos un número. De ese número, ¿no? A ver, aquí estamos la entrada. No entendí, fíjense la entrada. Dice que hay un número, ¿no? Esta primera parte es como parte del análisis, ¿ya? Son 3 pasos que tienen que seguir. El primer paso, el análisis, que van a, más o menos es como redactar lo que van a hacer, o cuál es su idea que se ha ocurrido para resolver este problema. El segundo paso es el diagrama de flujo. Y el tercer paso es la prueba. Esta pruebita de acá, que la vamos a hacer enseguida. Entonces, para hacer este tipo de ejercicio, simplemente, primer paso, analizar, ¿no? Analizar qué es lo que nos pide, como dice un número, entrada a un número. Ahí hay un número de entrada. Cuando ustedes lean la palabra entrada, quiere decir que ustedes van a ingresar un número, ¿ya? Ustedes van a ingresar un número cualquiera. En este caso, por ejemplo, ingresaron el número 36, ¿no? Es un ejemplo, digamos, ¿no? Un ejemplo, pero ustedes pueden ingresar cualquier número, ya sea el 20, 10, el que se les ocurra, digamos, ¿no? Sabemos que un número es altísimo, el dominio de los números es enorme, ¿sí? Pero cuando digan entrada o ingresen, ahí ustedes tienen que ingresar un valor. Cualquiera. Entonces, si nos pide un número, hay que ingresar, ¿no? Dice n, dice, ¿no? En este caso, si dice n, es que dice que estamos ocupando una variable, ¿ya? Como estos son algoritmos, hay que darle ese número a una variable, ¿ya?
¿no? Como cuando hacían el cálculo, ¿no? Le daban un número a una variable y esa variable contenía un valor, ¿no? Y aquí es lo mismo. Le vamos a dar el número a la variable n, dice, ¿no? Por lo tanto, tenemos que leer n. ¿Por qué dice leer? Porque tenemos que introducir nosotros un número. Es como decir, este leer es como que la máquina nos dice, introduzcanme un número, ¿ya? Y nosotros somos los que vamos a introducir. Es como cuando ustedes dicen, como cuando ustedes, por ejemplo, cuando entran a Facebook, ¿no? Facebook les pide su correo y su contraseña, ¿no? Ahí ocupan dos tipos de datos, digamos. Por ejemplo, uno que almacena el correo y otro que almacena la contraseña. Pero al final, internamente se guardan en variables, digamos, ¿no? Ya ahí después tiene otro proceso. Lo mismo acá, pero aquí solo nos pide un número, ¿no? En vez de que de un correo nos pide un número, digamos, como si lo comparamos con Facebook. Y ese es el primer paso, ¿no? Introducir n. Luego nos pide que dividamos, o me dice imprima. Imprima es como mostrar. Ya mostrar. Es como cuando nos muestra un mensajito o algo nos va a mostrar, digamos. Es como la salida. ¿Ya? Imprima es como la salida y nos dice el cociente. Por ejemplo, el cociente nos dice, ¿no? Ya. El cociente no es nada más, saben, dividir, ¿no? Digamos, si yo tengo que n, ¿no? Mi variable vale 30, ¿no? Me dice el cociente entre 3, ¿no? El cociente y el resto de dicho número. El cociente y el resto. Cuando lean la palabra y, es que tienen que ser ambos, ¿ya? El cociente y el resto de dicho número dividido entre 3. Entonces, si yo tengo el número 30, lo voy a dividir entre 3. Uy, este mouse está raro. 30 dividido entre 3. Sí, está raro este mouse. Eso me da ¿cuánto? Por 10. No, y aquí me da 0. Sí, eso sabemos muy bien. Entonces, el cociente no es nada más que esto, ¿no? Es la primera parte. El residuo es lo que sobra, ¿no? Eso es lo que tenemos que mostrar. Entonces, ya tenemos para mostrar el residuo y el cociente, ¿no? Si en este caso fuera el número 30. Pero la pregunta es, ¿cómo? Es que normalmente, chicos, estos algoritmos son para decirle a la computadora qué es lo que vas a hacer, digamos, ¿no? Es como si yo le dijera, como ustedes le dijeran a la computadora que me muestre el residuo y el cociente. Claro, yo sé hacer la mano, pero ¿cómo le digo a la computadora, digamos, no? O como le digo al lenguaje de programación, digamos, en todo caso. Yo que él es el que hace el proceso. Entonces, en ese caso, tenemos que dividir, ¿no? Como les decía, miren. ¿Y qué es lo que hace acá? Miren, fíjense acá. Hay 3 salidas, dicen, ¿no? 3 salidas. Primero el cociente, el resto y si es divisible. ¿Ya? Si es divisible. Entonces, para el cociente no es nada más que lo que les había dicho, ¿no? El cociente. Este es el cociente. Y el otro es la salida, el resto. Y esto es el resto, ¿no? El resto. Entonces, ya tenemos ambos, pero además falta otra salida. La otra salida nos pide que sea divisible. Entonces vamos a ir leyendo a ver qué nos está pidiendo. Y el resto de dicho número entre 3, ¿no? Por eso lo hemos dividido entre 3. Y además, es otra condición, son 3. Y además indique si es divisible entre 3. ¿Ya? Divisible entre 3. ¿Cómo yo sé si un número es divisible entre 3? Dividiéndolo entre 3. ¿No? Aquí como está acá, lo divido en 30 entre 3 y el resto me da 0. Si el resto es 0,
quiere decir que este número es divisible entre 3. No sé si me dejo entender. Un número es divisible cuando el resto me da 0. Y estamos hablando de la división manual, ¿no? No de la división que me bota la calculadora, que eso es otra cosa, ya que la calculadora trabaja en fracciones. ¿No? Así es como aprendimos a dividir. Entonces, el 30 es divisible entre 3 cuando el resto es igual a 0. Entonces, a ver. Aquí. Ya. Un número es divisible cuando el resto, el residuo es igual a 0. Chale, no lo puedo mover, ¿o qué? Ya. No deja mover. Entonces, un número es divisible cuando el resto es igual a 0. Si me dice divisible entre 3, el número 30, si lo divido entre 3, su residuo es 0, entonces sí es divisible. Entonces eso es lo que nos pedía. Ahí tenemos las tres cosas. Por eso dice acá que la acción, nos dice que las acciones de las variables que vamos a usar, fíjense, ¿no? Dice que la variable C y la variable R. La C es de cociente, la R es del resto. ¿Sí? Y yo cómo saco, digamos, cómo saco la parte del cociente en una variable. Ya que les dije que si ustedes colocan en la calculadora 30 dividido entre 3 les da fracción, ¿no? Bueno, les daría entero, pero hay veces que le da fracción, digamos, ¿no? 3,5, 2,5. Entonces, hay un operador. Operador se le dice a lo que son la suma, la resta, la multiplicación. Este operador se llama dip. ¿Ya? Dip. Este dip es esto de acá. El dip. Cociente equivalente a dip, digamos, ¿ya? Dip. Y resto, sinónimo de mod. Mod. ¿Ya? Cuando yo pida, por ejemplo, ¿no? Yo pida sacar el cociente de un número. ¿Cómo voy a sacar el cociente? Simplemente haciendo n, que es 30, dip 3. N dip 3, 30 dividido entre 3, la parte del dip que es esto de acá, me da 10. Entonces ese 10 se guarda en la variable c. O sea, ya tengo el cociente. O sea, es un operador, les digo, no un operador. Y lo mismo pasa con el mod, digamos, ¿no? El mod, como aquí dice n mod 3. Entonces el mod es la parte del residuo del resto que me da 0 en este caso, ¿no? El mod. Y lo guardo en R, ¿no? Y como les decía, ¿cuándo es divisible? Cuando R es igual a 0. En ese caso, cuando les decía R, que sería esto del resto, ¿no? R vale el resto, n mod 3, 30 dividido entre 3, el mod es 0. Entonces, este 0 lo guardo en R. Y si R es igual a 0, es un divisible. ¿Se deja entender o muy teórico por esta parte? Porque es que tienen que hacer ese análisis, ¿no? Al momento de hacer, para empezar siempre se hace un breve análisis. Ese es el análisis, ¿no? Digamos, eso es lo que voy a hacer, digamos, ¿no? Entonces ahí viene el diagrama, digamos, miren, fíjense el diagramita. Ya, el diagramita. Y lo que vamos a hacer es esto, vamos a sacar ese diagramita, lo vamos a copiar.
Lo vamos a copiar para entender un poquito mejor. Ya ahí está el diagramita, chale. Ya el diagramita. Está bien, está bien, está bien. Ya. Obviamente el diagrama ustedes lo van a hacer, ¿no? En el examen les va a pedir eso sí esto. Y tienen que hacerlo. Y si se dan cuenta, hay figuras medio raras, tal vez los que no han estado en la anterior clase. Y ahí dice, mire, inicio, ¿no? T9, el var, las variables que vamos a usar. ¿Se acuerdan las variables que les había dicho? Las variables son n, r y c. R, ¿qué era? La parte del residuo donde voy a guardar. C, la parte del cociente. Y n, la parte donde va a estar el número, ¿no? Entonces, para hacer este algoritmo, para entenderlo un poquito mejor, hay que hacer la prueba de escritorio, ¿ya? Yo le voy a poner aquí con un texto para antes de empezar. Prueba de escritorio. Prueba de escritorio. O bueno, aquí no sé cómo le llama el Inge. Cada quien maneja prueba, le llama, ¿no? Prueba, ¿no? Bueno, puedo poner prueba de escritorio o prueba. Yo le voy a poner de escritorio, así aprendí yo, ¿no? Es como cuando ustedes revisan, ¿no? Varios libros, si han leído diferentes libros de un tema, van a ver que hay unas cositas que varían, pero son solamente los criterios de cada autor. Entonces, en la prueba de escritorio hay que hacer la pruebita. Uy. Ya, está bien. Vamos a hacer la prueba de escritorio. Y aquí en la prueba de escritorio, ¿saben qué vamos a anotar? Vamos a anotar únicamente las variables que vamos a usar. ¿Cuántas variables tenemos? 3 creo, ¿no? Le voy a anotar esas 3 variables, a ver. Tengo la n. Aquí elijo le imprime en el lado izquierdo. Entonces no hay problema. O lo puedo colocar ya el orden, yo creo que no afecta mucho el orden. Entonces tengo n. Ya, n. Luego tengo r. Ya, luego tengo, aquí está n, r y c. Y la salida, que no es nada más que un dibujito así. Un dibujito medio chistoso. Ya, eso ahí. Ya, vamos a hacer esto acá, si no. Esto y esto acá. No quiero escribir y qué. Ya. Se me está colgando con esa regla. Ya. Tenemos esto entonces. Esto y esto, digamos, ¿no? Claro, ustedes lo van a hacer bonito, ¿no? Tienen un cuaderno. Entonces, empecemos, bueno, empecemos a ver cómo funciona este diagrama, digamos, ¿no? Ya, el inicio, aquí estamos diciendo que estamos empezando y el nombre del algoritmo, él le puso T9, ¿no? Es su nombre, inicio T9. Las variables, ¿no? Que vamos a usar acá arriba. Esta es la ventanita de mostrar. Dice número. Dice ingrese. Aquí cuando ustedes vean esta figurita medio echada, ahí dice ingrese un número. Y yo me pregunto, ¿qué número voy a ingresar? Yo puedo ingresar cualquiera, les había dicho, ¿no? Yo voy a ingresar en este caso el 30, ya como habíamos hecho la prueba, con el 30. Habíamos hecho la prueba con el 30. El 30, ¿no? Ya está el 30. Luego, ya ingresamos el 30. Ya le dimos el valor a la variable n. Luego dice, c va a ser igual a n div 3. ¿Qué es eso? No es nada más que esto que hicimos acá.
30 dividido entre 3. ¿Cuál es la parte del div? Esta de acá, el 10. Entonces ahí le ponemos 10. No, es en el cociente, ¿no? No es en el residuo. Acá va el 10. ¿Está bien? Ya hicimos este proceso, pasamos al siguiente. R va a ser igual, dice, R va a ser igual a n mod 10. El mod es lo mismo que la división, solo que la parte del resto o residuo. Entonces, 30 dividido entre 3, la parte del mod es el 0. Entonces, la respuesta aquí es 0. Y luego de sacar el residuo, que es 0, preguntamos si el residuo es igual a 0. Esto de acá ya era un proceso, ¿no? Esto es un proceso igual, pues está encerradito. Pero ahora fíjense este tipo de control. Se le llama control, más conocido como if, un corte de control, ya que aquí preguntamos y hacemos una pregunta porque aquí adentro va una condición. Si se cumple la condición, va a ser verdadero, ¿sí? Si no se cumple, va a ser falso, no. Entonces preguntamos si este es 0, que vale R. 0 es igual a 0, verdadero. Entonces verdadero, eso me da sí. Se da por verdadero y escribe un mensajito que dice divisible. Entonces aquí lo que nosotros podemos ver es que dice divisible. Divisible. Está mostrando por ventana. ¿Ya? Divisible. Viene por abajo, llega a este punto, porque la acá igual se cierra con ese punto. Y fin. Se acabó el algoritmo. ¿Qué nos mostró? Divisible. ¿Por qué? Porque el 30 es divisible entre 3. ¿No? Y el enunciado nos pedía indique si es divisible. Entonces, aquí hay un pequeño problema porque dice imprimir. ¿Qué nos pide imprimir? El cociente, el resto y si es divisible. O sea, aquí se equivocó, no sé si lo habrá hecho mal, tal vez la compañera o compañero que tome el apunte. Ya, está bien que sea divisible, pero teníamos también que haber mostrado el R y el C. ¿Ya? Teníamos que haber mostrado eso igual, digamos. Por ejemplo, aquí otro más que aumentarle acá abajito, ¿no? Y ahí aumentarle el R, en el peor de los casos. Así como está ahí abajito. Aquí mostrar R y mostrar el C. Los dos estoy mostrando y cuando muestro, aquí me sale la ventanita. Mostraste primero el 0, luego el C. En todo caso el C vale 10. El 10. Entonces aquí sí yo estoy viendo que es divisible y además el residuo es 0 y el cociente es 10. Una pregunta. ¿Claro? ¿Eso mismo lo podemos mostrar en una sola ventana? Sí, sí. Aquí nomás yo lo puse porque no sé. Ok, Se puede. En dos, en tres si quieren o todo en uno solo igual. ok, gracias. Bien. Pero lo que tienen que entender es al principio es esto, ¿no? Cómo funciona la estructura del algoritmo, ¿no? Siempre esto va a haber, esto siempre va a haber. Estos dos de acá siempre va a haber. Este de acá igual existe, siempre va a haber. Siempre van a trabajar con un número, con una cadena o algo. Siempre van a trabajar sobre algo. ¿Ya? La idea de los algoritmos es más que todo para que ustedes un poquito razonen, usen el uso de la razón. ¿Sí? Porque es para eso, digamos, ¿no? A nosotros lo de informática en el primer semestre igual nos hacen ver esto, digamos. Y después de esto, ya estos son los procesos, ¿no? Los que están en un rectángulo, ¿no? Es diferente a este de acá. Pero estos dos de acá siempre van unidos, ¿ya? Estos dos siempre van inicio y las variables que van a usar. Y después ya viene el leer, que es el 30, ¿no? El proceso y este controlador, que este controlador siempre tiene un verdadero y un falso.
en el diagrama. Sí y no. Y al final se unen, ¿no? Ya cuando ustedes vean y digan if o algo, van a ver este controlador. ¿Se entendió? Sí, en todo caso igual si no era el resto cero y el cociente era otro, en la parte de la condición íbamos por el lado de no, ¿no? En ese caso, por Entonces, ejemplo, a ver, acá vamos a otro ejemplo. A ver, ¿qué pasaría a lo rápido, digamos, no? Hacia lo rapidito, no. Ingresemos el 15. Pero el 15 es divisible entre 3, sí, creo que sí. Entonces ingresemos el 10. Ya, 10. Aquí inicio, bar, aquí donde dice leer, yo estoy ingresando el 10. Ahora, ¿cuánto es el valor para n de 3? O sea, sería 10 dividido entre 3, digamos, ¿no? O sea, 10 dividido entre 3, eso me da 1, ¿no? Esa es la división. Entonces, la parte del div es la parte de acá, esta parte derecha, que sería el 3. Entonces, eso se lo doy a C. Sería acá, 3. Y la parte del mod, que dice nmod 3, se la doy el 1. A R, ¿no? Y pregunto si este R, que vale 1, es igual a 0. ¿Es igual a 0? No. Me voy por falso. Y llego acá. No pasa nada. Y al final no me mostró nada. ¿Ya? No me mostró nada. ya, eso es porque la condicional es R igual a cero, ¿no? Sí, sí, sí. Es que ese es el problema en la condicional, ¿no? Ustedes tienen que pensar, obviamente que aquí ya está hecho, ¿no? Otra cosa es pensar, hacerlo, ¿no? Eso ya hay que pensar qué condición poner, digamos, para eso tienen que tener práctica, pues, ¿no? Pero eso ya depende de uno mismo, ¿no? Eso ya depende del que está diseñando el diagrama. Va. Ok, gracias. Sí, porque en mi facultad el que tiene el mismo diagrama, pues es copia, digamos, ¿no? Es imposible que uno copie, digo, imposible que uno piense igual que el otro, digamos. Por ejemplo, directamente le pudo haber puesto nmod 3 ahí y si es igual a 0. Ya no guardar en R, digamos, ¿no? Sería otra condición, pero aquí se haría más largo el condicional. Si le ponemos este nmod 3 en vez de R. Porque al final es lo mismo, ¿no? Ya, ok. Entonces puede utilizar cualquiera de esas cosas. Se puede jugar en realidad. Así es. No hay una regla, digamos, como para decirte que no tienes que hacer lo que tienes que hacer. Solamente respetar la estructura de cada uno de estos que tienen su propia funcionalidad, ¿no? Este es para Ok, declarar gracias. variables, ingresar números, procesos, condicionales. Si hace algo, pues va a hacer algo acá adentro, ¿no? Igual puede haber una condicional dentro de otra condicional. Un ejemplo, creo que estaba aquí en el ejemplo, por ejemplo, así, digamos, ¿no? Había una condición, luego aquí hay otra condición y recién hace algo, digamos. Aquí la condición era si el número era mayor que 60 y menor que 80. Es como dos condiciones, ¿no? Si hay un número entre el rango entre 60 y 80, que se imprima, digamos, acá, ¿no? Es para eso esa condición. Mayor que 60 y menor que 80, imprimirlo. Y al final, si se dan cuenta, tiene otra figurita, ¿no? Igual si estos dos se cierran, y este acá recién se cierra con el otro, con el más grande. Y cuando se cierra ya empieza otra instrucción, ¿no? Eso ya depende del que está diseñando el diagrama. Bueno, y así acabamos con esta parte de este ejercicio, ¿no? Así más o menos es como se resuelve, digamos, ¿no? Los ejercicios, si se dan cuenta, tienen tres pasos. El análisis que les decía acá, el análisis. Ahí había un modelito que la otra vez les estaba mostrando. Creo que era este o era este. Este era, ¿no? Hacernos una idea de más o menos cómo sería su siguiente parcial, digamos, para que tengan un poco en cuenta de qué es donde tienen que practicar más, donde tienen que enfocarse. Uy, empezó a hacer frío, creo. A ver, no me cargó la imagen. Ahora ya creo que carga.
A ver, vamos a seguir buscando otro para explicar. Creo que ya. Qué raro. Estamos en el PDF 9. Falta el 10. Este está interesante, el lote de valores. A ver, así para explicarle un poquito de más o menos de cómo funciona. A ver, aquí, por ejemplo, este es un ejercicio medio para razonar, por ejemplo, digamos, ¿no? A ver, miren, a ver, leamos un poquito así para analizar un poquito, ¿no? A modo de analizar, porque ya está hecho, ¿no? Eso es lo bueno cuando ya hay ejercicios hechos. Si no, yo tendría que ponerme a hacer, imagínense, ya haríamos un ejercicio por hora, creo. Porque para explicar tiene su proceso. O al menos yo, porque yo con el ingeniero creo que, no sé, mis compañeros habían pasado con Suna, creo, y no sé. ¿Cómo me explicaría? Dice, se desea calcular una planilla de sueldo, dice, ¿no? Para un empleado, ¿no? Es para un empleado lo que vamos a hacer. Y se conoce las horas trabajadas, dice, ¿no? Las horas que trabajó y la tarifa por hora se desea imprimir. Y tarifa por horas. Aquí creo que era coma. Se desea imprimir el descuento del empleado y además su sueldo total que ganó. Entonces tengo que imprimir el sueldo, el descuento. El descuento al empleado y además su sueldo total. Si el sueldo es mayor que 1000, se descuenta 10%. Si no, no se lo descuenta. Imprima el sueldo, dice, ¿no? Imprimir, es esa figurita que es demostrar. Imprima el sueldo, el descuento y el total ganado. O sea, aquí ya nos especifica que tenemos que imprimir, ¿no? Son tres cosas. Entonces, a ver, vamos más que todo al diagramita, ¿no? Dice, aquí están las variables que vamos a usar supuestamente, ¿no? Pueden ser varias variables. Y aquí dice que hora y tarifa. Va a pedir la hora y la tarifa. O sea, para este ejercicio necesitamos dos cosas, dice, ¿no? La hora y la tarifa. La hora para saber cuántas horas ha trabajado y la tarifa por hora que le paga, ¿no? Puede que gane 10 pesos por hora, digamos, ¿no? Si son 8 horas, son 80 al día. Entonces ya tengo la hora, que son, digamos, trabajo 8 horas, ¿no? Que es lo normal, el promedio. Y la tarifa de unos 10 pesos, ¿no? Entonces su sueldo, ¿cuánto sería? Las horas trabajadas por la cantidad que es la tarifa, ¿no? Lo que le pagan por hora. Si era 10 por hora, 10 horas, digo, su tarifa es 10 y la hora que trabajó son 8, sería 8 por 10, 80, ¿no? 80 se va acá. Se lo guarda en una variable. Y ahí pregunto si el sueldo es mayor que 1000. En este caso, su sueldo, digamos, diario, digamos, no, obviamente que eso no pasa, pero una suposición, no es mayor que 1000. Entonces, como no es mayor que 1000, no pasa nada, pues no se va por falso, por acá, llega acá, viene abajo, y lo que hace es calcularle y quitarle el descuento. Pero como vimos, no es mayor que 1000, no va a existir el descuento. Entonces, el descuento de por sí vale 0. Lo que valía su sueldo, que era 80, menos el descuento que vale 0, es simplemente 80 el total. Y al final lo que imprime es el sueldo, ¿no? Su sueldo, que es 80, el descuento, que vale 0, y el total ganado, que es igual que 80. Si el resultado fuera 80, ¿no? Pero si su sueldo fuera mayor, digamos, un sueldo mensual de 1000, de 2000, digamos, ¿no? Ahí ya la cosa cambia, ¿no? La situación ya es otra. Si fuera 2000, ahí 2000 es mayor que 1000. Sí, se cumple esto. Entonces se va por verdadero. Sí, se cumplió. Y lo que hace es sacar el 10% del sueldo.
Para sacar el 10% de un número sería multiplicándolo por el 0,10, ¿no? Y eso nos devuelve el 10%. Y ese 10% lo guardo en descuento. Entonces que al final sacamos el descuento si se cumple, venimos por abajo. Y para calcular el total tenemos que a su sueldo restarle el descuento. Yo que sé por X motivo se lo ha descontado, le descontamos el descuento, ya tenemos su sueldo total. Entonces ahí mostramos su sueldo que es regularmente mensual, el descuento que se le ha hecho y el total que se le ha pagado luego de realizar el descuento, ¿no? Esto sí hay que un poquito más pensar, ¿no? Aquí por ejemplo aquí usamos la condicional al inicio, ¿no? Y ya de ahí para abajo ya no fue más, solamente seguir. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Nunca me cargó la imagen, qué raro. Bien, 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 me alegro. Bueno, entonces ustedes para que ustedes practiquen tienen que practicar, digamos, ¿no? El ejercicio tienen que hacer, pero ahorita creo que todavía están yendo con calma. Ha pasado una semana de su parcial y esto, miren, no sé qué tiene mi compu, me está medio lenta. Lo voy a editar a ver porque si no se va a tardar harto. Aquí se abrió. Aquí nos venimos a ver, fijémonos, miren, este es un segundo parcial, pero esto es de mi facultad, digamos, ¿no? Como les decía, allá se llama INDP 110, aquí es más 204. Y la pregunta, pues, ¿no? El enunciado, ¿no? ¿No? Y fíjense los tres pasos que pide, A, B y C. Él pide el análisis, el diagrama y la prueba. Que son prácticamente como 50 puntos esto. Pero el que vale más es el diagrama, digamos, fíjense. ¿Mm? La pregunta número 1. La pregunta número 2 es otro problema, pero igual pide lo mismo, ¿no? Análisis, diagrama y prueba. ¿No? Es lo que les comentaba hace un momento, lo que les estaba explicando. ¿Cuáles son los pasos, no? Pero para realizar esto tienen que practicar, como les recalco, ¿no? Practicar, practicar, yo que sé, por lo menos cada una horita al día. O media hora, solo un ejercicio de su práctica, yo que tenía su práctica tenía hartísimo. Para que tengan idea ya de qué se les viene luego. Yo creo que en su parcial igual él lo hace así los modelos, ¿no? Así él lo escribe, ¿no? ¿Cómo fue en su parcial? ¿Cómo lo vieron? ¿Así igual? ¿Escrito? Sí, igualito así. Sí, fue sí. En realidad repitió un modelo. Sí, eso me contaron los que tuvieron suerte. Chale. Bueno, para el grupo D repitió un modelo. Sí, ese es de los martes y jueves, ¿no? Sí, ¿Y el grupo T? ¿Quién tiene el modelo del grupo T? No sé, me ayudaría mucho si es que alguien lo tuviera. Para almacenarlo en el pack de la materia. parece que no hay nadie en D. Están grabando. Sí, también repitió en el grupo T. Nicole, ¿repitió el mismo modelo de la ayudantía? No el mismo, pero cambió algunas cosas nomás, pero era casi igualito, similar. Ah, mira, está bueno, está bueno. No, yo creo que no hay problema, digamos, ¿no? Conmigo despejamos dudas entonces y ustedes practican. Bueno,
Más o menos así es la idea, ¿no? Esto yo creo que lo van a ver igual. Ya, esto es lo básico, digamos, ¿no? ¿Qué hemos visto hasta el momento? ¿No? La declaración de las variables, la introducción, que es leer, esto es como leer, entrada, proceso, condicional, proceso y salida, que es mostrar. Siempre hay una salida, ¿no? Siempre hay algo que mostrar, nunca puede haber un algoritmo así, ¿no? Que no mueve. Y los ejercicios que tienen acá en su práctico son similares igual a esto. Miren. Por ejemplo, me dice, lea dos números diferentes, ¿no? Obviamente que nosotros o sea, aquí ya nos pide dos cosas, ¿no? Dos números. Y nos dice encontrar el número mayor y el número menor, ¿no? Voy a ocupar una aplicación más o menos porque tengan una idea y no lo quiero hacer en escribir porque sale horrible el pulso que tengo de dibujar. Pero hace que cargue. Voy a buscar el otro diagramita para explicarles para que ya tengan igual otra idea de en qué enfocarse. La 10 creo que es. Voy a cerrar. Ya viste, ya abrí el Paint. Ya. Obvio, recargo que ustedes el diagramita siempre lo van a hacer a mano, ¿ya? No lo van a hacer sin programita. Solo que yo lo voy a usar para explicarle. Ya, está el 10. Ya. Y está el PCInt. Ahora sí vamos a hacer un mini diagrama. Ya. ¿No? Inicio del algoritmo y fin del algoritmo, ¿no? Nombre del algoritmo. Bueno, a ver, para que veamos una breve introducción, nos dice ingrese dos números y encontrar el mayor y el número menor. Entonces, yo lo que voy a hacer es ingresar este rompito de acá, ¿no? Que decía, yo le voy a poner entre comillas para que sea leer, ¿ya? Leer, como para decir que tenemos que leer este dato. Aunque en realidad aquí solamente ocupamos ¿qué dice? Dos números, dijo, ¿no? Entonces voy a ocupar el número A y el B, ¿ya? El A y el B. O sea, al final solo estoy introduciendo A y B. Este leer solo lo estoy poniendo ahí para que se entienda de que es una introducción de números. ¿Qué más nos pide? Ya, dos números diferentes. Ahí estamos leyendo los números diferentes. Y encontrar el mayor y el número menor. Encontrar, me pide, ¿no? Entonces voy a colocar la condicional, ¿no? Verdadero me dice acá y falso, ¿no? Coloco si A es mayor que B, digamos, ¿no? Si A es mayor que B, tengo que mostrarlo, pero como ven acá no hay ese simbolito que usa el ingeniero de mostrar. Entonces, ¿qué hago? Voy a colocar este de color rojo para disimular que es ese que dice mostrar. Voy a colocar ahí mostrar, digamos, ¿no? ¿Y por qué me muestra así? Ya, mostrar. ¿Qué voy a mostrar? El mayor y el menor. Mostrar, digamos, ¿no? Mostrar. Voy a colocar ahí. Voy a colocar A. No, voy a mostrar A. O puedo colocar ahí, entre comillas, igual. El número mayor. Ustedes lo colocan, ¿no? El número mayor, yo solo voy a poner el mayor. No, el mayor es A. Lo coloco así, ya así lo voy a poner entonces para que se entienda. Mostrar. Aquí en mostrar voy a colocar lo que está dentro del corchete. Voy a colocarle ahí el número o el mayor es dos puntos y coloco A.
Coloco un comita y lo coloco ahí. ¿Ya? Esto es como un mensajito que dice el mayor es, y aquí acaba entre comillas, y coma y ya. Lo que estoy mostrando es eso en sí. El mayor es A. O sea, lo que vale dentro de A puede ser un 10, digamos, ¿no? El mayor es 10. Y lo que sigue, lo mismo acá abajo. Aquí sí se me borró esto, pero no sé por qué. No lo agarro, ya. Qué raro. Bueno, aquí le voy a colocar otra vez lo mismo. Mostrar, entre paréntesis, el menor es, ¿no? Y ahí coloco B. ¿Ya? Entonces, si A vale 10 y B vale 5, digamos 10 es mayor que 5, verdadero, entonces el mayor es 10 y el menor es 5, ¿no? ¿Sí? Y este mostrar es el mismo rombito de acá, digamos, que no podíamos ver, digamos, yo no lo puedo hacer acá. Este rombito, medio echadito, o esa figura, mejor dicho. Y al otro lado lo mismo, digamos, ¿no? No sé cómo se puede copiar esto, che. Porque no se puede copiar. No, no se puede copiar. Entonces mayor aquí, el mayor es B. Y luego menor A. ¿No? Entonces más o menos, si esto fuera 10 y esto fuera 5, el mayor es A, ¿no? Y el menor B, que vale 5. 10 y 5, digamos, ¿no? El mayor es 10 y el menor es 5. Caso contrario, fuera al revés, o sea que este A vale 5 y B vale 10. Entonces 5 es mayor que 10, falso. Lo doy por falso, mayor el 10 que vale B y menor el 5 que vale A. Y al final se acaba, ¿no? Así sería el inicio, digamos, ¿no? Del práctico. Ese ejercicio de su práctico. ¿Me dejo entender? Bueno, voy a asumir que sí. Y esta parte sí que ya está medio feita. ¿Qué hago? ¿Sigo explicando o aquí lo dejamos? Depende de ustedes. ¿Qué dicen? Vamos a tomar café. Vamos a tomar café. Y a ver, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Buenas, chicos, ¿están ahí? Sí.
¿Qué dicen? Les explico esto más y de ahí ya lo cortamos, ¿vale? Pueden ver, esto es otra estructura. Esta es la última estructura que van a ver. Ya, es la última que van a ver. Aquí solo vimos los procesos, el inicio, variables, entrada, proceso, condicional, ¿no? Pregunta si algo se cumple verdadero, si entonces se cumple falso. Y este es en todo caso yo le llamo un bucle, pero no sé cómo le llama el ingeniero. Él ocupa el término while, creo. Ajá, ciclo repetitivo, while. Mientras, que es while. No, es lo mismo, una condición, pero la diferencia es que este no va a dejar de repetir hasta que salga por falso. Por ejemplo, si yo aquí digo 5 es mayor que 0, ¿cierto? 5 mayor que 0 verdadero. Y como esto es fijo, ¿no? 5 siempre va a ser mayor que 0, nunca va a cambiar. Siempre va a ser sí, ¿no? Sí. Otra vez pregunta. 5 es mayor que 0, sí. Sigue preguntando 5 es mayor que 0. O sea, pregunta hartas veces que nunca acaba, digamos, ¿no? Si, no, si me dejo entender, nunca acabaría, digamos. Para ese caso, pues ocupamos las variables, ¿no? Para que podamos hacer ese control. Porque si aquí pregunta n mayor o igual que 0, obviamente que si n vale 5 va a ser verdadero, pero a la siguiente vez n puede valer 4, digamos, ¿no? Menos. Luego 3, luego puede valer 2, luego va a valer 0, un punto va a llegar en el que va a ser 0. 0 es mayor que 0, falso, no es mayor. Y ahí se va por falso. Y se sale del ciclo, ¿no? Es como que generamos un ciclo ahí adentro. ¿Ya? A ver, aquí miren, fíjense, leamos un poquito. El enunciado dice, prepara un algoritmo, ¿ya? Que lea un lote de valores. Cuando ustedes vean lote, el ingeniero siempre les suele decir lote, creo. Lote de valores son varios números o varios términos, ¿ya? Por ejemplo, si dice lote de valores con las notas del primer parcial. ¿Qué decimos con eso? Que sabemos que vamos a manejar notas, ¿no? Notas. Y las notas van desde el 1 hasta el 100. O del 0 al 100. Y que tiene un fin de lote. O sea que hay un lote que va a leer. Lote de valores es como decirte cuántas notas voy a utilizar, ¿no? Cuántas notas voy a manejar. Y eso es una entrada, obviamente. Voy a manejar 5 notas o voy a manejar la cantidad de notas que hay en MAT 204, que creo que en un grupo hay 80, digamos, ¿no? Son 80 notas, digamos, ¿no? Así más o menos. Y al final dice que tiene un fin de lote, ¿no? Obviamente no es infinito, nunca puede ser infinito, siempre vamos a manejar una cantidad. Y luego imprima cada una de las notas. Y por último, la palabra fin. O sea, lo que vamos a hacer es ingresar las notas y luego mostrarlas. Y al finalizar vamos a mostrar un mensajito que diga fin. Como para decir que se acabó, que se acabaron, digamos, ¿no? ¿Se entiende la idea? No, sí, naranjas, limones. Espero que sí. Requerimiento de imprimir las notas del lote. Bueno, vamos a imprimir entonces. Ahí está. Vamos a hacer la pruebita de escritorio para que se entienda mejor. Si ustedes no hacen la prueba, no les va a costar entender. Bueno, al menos a mí sí me costaba en su debido momento. Chale.
Ahora quiero ver si puedo copiar esto de acá. No me acuerdo si puedo agarrar todo eso. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si se puede copiar. Ya agarré, control C, control V. A la shit. Sí se puede. Y no sé qué chucha hice. Y lo agarra por partes, ¿no? Lo agarra todo. Chale. Ahora vamos a agarrar de vuelta el lazo. Copiar. Uy, uy, uy. Ya estamos medio que quiere. Lo vamos a hacer acá entonces. Ya ahí está. Para no tener que estar dibujando otra vez. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dice, vamos a tener solamente una variable y vamos a tener nota. Entonces aquí ya no ocupamos nada de esto. Ya no ocupamos, voy a borrar esto y todo. Vamos a tener n y vamos a tener nota. Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿qué tenemos? N y tenemos nota, dice. Entonces aquí tenemos a n. No, así debe ser, ¿ya? Y aquí tengo a nota. ¿Ya? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos términos vamos a ingresar, digamos, ¿no? ¿Cuántas notas quieren que manejemos? ¿Tres? ¿Les parece tres? Para que sea pequeñito. ¿Ya? Sí. Ahora, analicemos el diagrama. A ver, dice inicio, var n, obviamente que aquí, ahí está la variable n. Nota, no sé por qué no lo colocó. Pero, ¿qué nos dice? A ver, nos dice, uy, esto está raro, este diagrama. Qué raro, qué raro. Esperen, quiero ver algo de acá. Más acá, vamos a ver esos otros diagramas. Ya. Ya, no me lleva que 0. Nunca ocupó n-1. Si nunca lo ocupó. O estos que hicieron el diagrama han hecho mal. Qué raro. Si nunca ocupó eso. Ya, ahorita les comento por qué. Antes que nada dice n mayor o igual que 0, ¿cierto? O sea, nos está pidiendo ingrese una nota para n. O sea, nos está pidiendo cuántas notas queremos manejar. ¿O no? A ver. Ah, sí, nos está pidiendo una nota, chicos, acá arriba. Una nota y n. Entonces, ¿cuánto vamos a manejar con n? ¿Cuántas notas? 3, digamos, ¿no? Les había dicho 3. Entonces, n vale 3. Y además de eso, hay nota. Hay n y hay nota. Entonces, tenemos que ingresar una nota. La nota que yo voy a ingresar va a ser 50. ¿Ya? 50. Entonces, hasta aquí ingresamos estos dos valores que nos pedían. Luego, ¿qué dice? N mayor o igual que 0. 3. ¿Es mayor o igual que 0? Sí, ¿no? Entonces, aquí dice sí, viene hacia abajo. Y lo que hace esto es mostrar, ¿no? Nota dos puntitos n. Dice nota dos puntitos lo que vale n.
Aunque tendría que mostrar la nota. Solo coloquen en nota. Ya, nota. O sea, la nota, ¿cuánto es la nota? 50. Bien. Y aquí dice, ya no dice ya no dice la N, ¿no? Solo dice nota. Nota. Entonces, esta figurita es para ingresar otra nota. Yo tengo que ingresar otra nota. Ya digamos 80 le voy a poner ya. ¿Cuánto valía la nota hace un momento? 50. Ahora le voy a poner 80. Y este 80 reemplaza a la nota anterior, o sea que lo elimina. ¿Me dejo entender? Lo elimina, entonces viene acá abajo, ya lo eliminó, pasa al siguiente, siguiente y pregunta n mayor o igual que 0. Eso está raro porque, si, como les decía yo, si n nunca va a decrementar a 0, esto nunca va a acabar. En algún punto n tiene que bajar a 2. ¿Ya? Tiene que ser 2. ¿Y cómo voy a hacer que n sea 2? Aquí abajo simplemente colocándole, ya, aquí otra figurita llamándole n va a ser igual a n menos 1, digamos, ¿no? N menos 1 y recién viene acá arriba al ciclo. Porque si hago n menos 1 sería 3 menos 2, ¿no? N va a ser igual a n menos 1, que sería 3 menos 1, 2. Y ese 2 le doy a n. Ahí sería 2. Y luego preguntamos si el 2 es mayor o igual que 0. Verdadero. Imprime la nota, el 80, lo imprime. Ya. Entonces, 80 ya. Ingresa otra nota, me dice. ¿Qué nota voy a ingresar? No sé, alguien se le fue mal, sacó 30, digamos, ¿no? Entonces, esta nota lo reemplaza a la anterior. Y hago un n igual a n menos 1. ¿Cuánto valía n? 2. 2 menos 1, 1. Ese 1 le doy a n. 1. Luego, vengo por acá, por arriba, y pregunto si n es mayor o igual que 0. O sea, 1 es mayor o igual que 0. Sí, entonces, mostrar esa nota que tenés ahí, que es en 30. Luego me pide ingresar otra nota, aunque esto ya es innecesario porque aquí colocaría 40, digamos, ¿no? Otra nota 40. Pero al final n va a ser igual, sigue siendo menos 1, o sea, va a ser 0. De 1 pasa a 0. Y el diagrama sigue arriba y pregunta, ¿n es mayor o igual que 0? Sí, n es mayor o igual que 0. Pero aquí estaría mal la condición, no tendría que ser simplemente mayor. Ya, mayor. ¿Por qué mayor? Porque 0 es mayor que 0. Falso. ¿Sí? Me da falso. Se va por no, viene por acá abajo, llega acá y imprime fin. No, aquí imprimiría fin. Entonces, ahí acabaría el diagrama, la prueba. ¿Sí? Y como pueden ver, hay cosas que la verdad para mí están mal, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay un n-1, n igual a n-1, si no, nunca acabaría. Eso le pueden preguntar al ingeniero en clase y me hacen saber para que yo tome en cuenta algunas cosas. ¿Estamos? Aló. Está bien, está bien. Sí, porque como está el ingeniero en clase, ustedes preguntan al ingeniero, ahí nos faltaría un n igual a n-1. Van a ver este punto, van a llegar a un punto así, porque saben que expliquen los apuntes, y le van a decir, el ingeniero le va a decir bien, le va a decir, no, no es necesario, se asume que descuenta solito tal vez, o que se ha olvidado la persona que lo ha hecho, ¿no? Porque yo ingresé, fíjense, 3, ¿no? Y cuando yo ingresé 3, tiene que ingresar únicamente 3 notas, digamos, no puedo ingresar más notas. Por eso hay este control que llega a 0,
0 es mayor que 0, falso, se sale. Ya ingresé las 3 notas que vimos acá. Y lo que estoy mostrando o viendo son el 50, el 80 y el 30. ¿Sí? O sea que aquí igual hay que pensar la condición, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Y eso sería, chicos, entonces por el día de hoy. Para no alargarlo más la clase. Espero que se haya comprendido. De todas maneras, el video lo voy a subir al canal y lo voy a compartir en las próximas horas. Consultas antes de finalizar. Gracias, señora.